Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las expectativas financieras de los expertos. Fedesarrollo reveló su encuesta en la que analistas de los mercados pronostican temas como la inflación, el crecimiento económico, la devaluación y los precios de las acciones. En segundos, analizamos cada tema con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Históricas cifras de créditos a las empresas. Bancoldex reveló que en 4 años fueron desembolsados más de 20 billones de pesos a cerca de 500.000 de unidades productivas. En minutos hablaremos con Juan Diego Jaramillo, vicepresidente comercial de este Banco de Desarrollo. Nueva movida en la mensajería de última milla. La compañía colombiana Mensajeros Urbanos se expande en México, donde acaba de comprar a otra reconocida empresa con la que competía en este segmento. Los detalles con Juan Fernández en minutos. Y comenzamos esta emisión hablando de expectativas financieras, porque en la medida en que se van conociendo los avances del entorno económico mundial, los analistas de nuestro país pues también van afinando sus proyecciones internas. Por eso quiero saludar al doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, que hoy reveló su más reciente encuesta mensual de expectativas económicas. Doctor Mejía, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches, encantado de estar de vuelta con ustedes. Un saludo muy especial para todos los que nos están viendo. Doctor Mejía, la gente está por estos días enloquecida queriendo saber qué va a ocurrir con el dólar, casi después de treparse a casi 4.700 pesos, ya completa 5 jornadas consecutivas bajando, hoy quedó cerquita de los 4.300 pesos. Según esta encuesta de Fedesarrollo, ¿cómo terminaríamos este año en materia de tasa de cambio? Pues Víctor, indudablemente que el ambiente internacional ha generado una enorme incertidumbre, una volatilidad muy grande de las monedas, un fortalecimiento del dólar, que es lo que tuvimos especialmente en las últimas semanas, pero como usted bien lo indica, un periodo de los últimos días en donde otra vez se ha venido fortaleciendo el peso. Sin embargo, en la encuesta, el impacto de lo que ha pasado especialmente en las primeras 2 semanas de julio ha generado un aumento de las expectativas de depreciación de nuestra moneda. En el mes anterior se estimaba que la moneda podría cerrar en 3.820 pesos por dólar. En esta encuesta aumentó sustancialmente esa expectativa y estamos hablando de 4.200 pesos por dólar. Luego, esto implica que hay un aumento importante de las expectativas de depreciación. Y si se cumplen estos pronósticos, pues tendremos dólar caro por un buen rato, doctor Mejía. Bueno, hay otro indicador que ustedes consultan a los expertos y es el del crecimiento de la economía. Ayer conocíamos un dato parcial del mes de mayo, un fuerte rebote superior al 16% en la variación mensual. Pero ¿qué esperan los analistas para todo el 2022? Pues mire, justamente Víctor, en este sentido también las buenas noticias es que los analistas han aumentado sustancialmente las expectativas de crecimiento para la economía colombiana en este año, en parte por las cifras tan positivas que hemos visto en estos primeros 5 meses del año. En el mes de junio la expectativa de los analistas era un crecimiento para este 2022 del 5,8%. Esa expectativa subió rápidamente al 6,4%, que es la más alta desde que estamos recaudando esta cifra, más de 12 meses de preguntar a los analistas qué esperan para el crecimiento económico en este año. Muy interesante esa proyección. Ahora, el dolor de cabeza en Colombia. Doctor Mejía, bueno, después del dolor de cabeza que produjo el dólar estos días, pero la inflación, el costo de vida que parece incontrolable. ¿Qué esperan para este 2022 los expertos del mercado? Sí, mire, Víctor, infortunadamente esa es la mala noticia en términos de las expectativas. Continúan al alza las expectativas de inflación por parte de los analistas financieros del mercado. En el mes pasado la expectativa para el cierre de este año estaba en el 8,49%, ahora saltaron al 9,2%, por primera vez también desde que estamos haciendo esta encuesta para este año, las expectativas están por encima del 9%. Y además, la expectativa de inflación para este mes de julio, que se publicará el 5 de agosto, también aumentó sustancialmente al 9,95%, casi un 10%, es decir, tendríamos una inflación cercana a casi 2 dígitos por primera vez en bastante tiempo.
Es muy posible entonces que lleguemos a los 2 dígitos en julio y la corrección no sería muy fuerte, ¿no? De todas formas, culminaríamos en inflación, en términos de inflación por encima del 9%, según lo que dicen en esta encuesta. Y bueno, usted sabe que, pues, y seguramente por eso ustedes consultan a los mercados, que detrás de la inflación, pues, hay decisiones del Banco de la República para intentar atajarla. ¿Qué dicen los analistas sobre la tasa de interés del emisor? Totalmente, Víctor. En la medida en que aumentan las expectativas de inflación, también, por supuesto, aumentan las expectativas por parte de los analistas de aumentos en la tasa de interés del Banco de la República, que ha venido aumentando justamente sus tasas solamente con el propósito justamente de poder reanclar esas expectativas que están muy por encima de lo que es la meta del Banco de la República, que recordemos es una inflación del 2 al 4%. ¿Qué esperan los analistas para la próxima reunión que será el 29 de julio por parte de la Junta del Banco de la República? Que el banco aumente otra vez en 150 puntos básicos su tasa de interés, es decir, pasaríamos del 7,5% que tenemos actualmente al 9%, y la expectativa es que el banco mantenga ese nivel de tasas a lo largo del año. ¿Por qué? Porque la inflación va a estar muy cercana al 9% y no hay necesidad de aumentar aún más esa tasa de intervención. Sin embargo, el salto sería bastante grande y muestra pues que hubo una aceleración bastante importante justamente de este ritmo de aumento en las tasas de interés por parte del banco. Esa expectativa es muy importante para que los colombianos la tengamos en cuenta, porque seguramente esto al final del día se traducirá en más tasas de interés para los consumidores financieros. Ahora, doctor Mejía, ustedes también preguntan por inversiones, ¿no? Por el ambiente para invertir en el país. Generalmente, ustedes preguntan en esta encuesta sobre qué es lo que más los factores a tener en cuenta a la hora de invertir en nuestro país. A veces sobresalen los factores externos, a veces las tensiones políticas, a veces la política monetaria, la política fiscal, en fin. En este momento, ¿qué es lo más importante para los inversionistas a la hora a tener en cuenta a la hora de meter su platica en Colombia? Pues mire, justamente hubo un cambio sustancial frente a la encuesta que tuvimos en el mes de junio. ¿Qué era lo más importante en el mes de junio? Los factores sociopolíticos. Obviamente todo el mundo estaba pensando en el tema electoral, quién iba a ser elegido presidente, y con base en eso, por supuesto, empezar a tomar decisiones de inversión. En ese mes, el 71% de los analistas decían: lo que más me importa para mis decisiones de inversión son las condiciones sociopolíticas. El cambio fue sustancial. Fíjese que ahora estamos hablando que lo más importante son las condiciones externas, que más de la mitad, el 51% de los analistas están diciendo: lo que más me importa ahora es lo que está pasando afuera, con todas las noticias relacionadas justamente con la probabilidad de una recesión en Estados Unidos, la subida de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal y, por supuesto, el conflicto entre Ucrania y Rusia. Todo esto generando una tormenta perfecta a nivel internacional que ha conducido a todo este periodo de volatilidad e incertidumbre. ¿Y el tema tributario no está marcando por estos días en esta encuesta? Pues porque se nos avecina una reforma tributaria. No, todavía no. Yo creo que pues si bien ha habido algunos anuncios por parte de los funcionarios designados por parte del presidente electo, a esto le falta un segundo hervor, es decir, una visión mucho más concreta, precisa de cuáles van a ser los lineamientos de esa reforma. Cuando se anuncie esa reforma, obviamente no nos cabe duda, Víctor, que seguramente ese factor jugará un papel importante en las decisiones de inversión, pero por ahora no aparece como el más determinante en esta encuesta que hicimos en el mes de julio. El mercado de acciones, ¿qué potencial ven los analistas en estos días? ¿Hay proyecciones de incrementos en los precios, de valorización en los títulos? ¿Y cuáles serían esas acciones preferidas por los inversionistas en este momento? Pues así es, mire, Víctor, a pesar de los problemas que hemos tenido en desvalorización por parte de activos en nuestra bolsa colombiana, que no han rendido a tasas interesantes, pues realmente hay expectativas de valorización en los próximos meses. De hecho, el 56,5% de los analistas estima que el valor agregado de lo que es el índice de Colombia se podría valorizar en los próximos 3 meses. Es decir, la mayoría espera que haya un aumento. Sin embargo, el otro 43,5% espera que haya una desvalorización. Es decir, estamos muy divididos. La mayoría diciendo va a haber una valorización, pero una gran cantidad de personas todavía pensando que podría haber una desvalorización. Esto refleja, Víctor, esencialmente, obviamente, la incertidumbre de lo que está pasando. En términos de acciones más atractivas, la más importante, la que se ubica en el primer lugar, es la acción del Grupo de Energía de Bogotá, que el 46% de los analistas dicen que es su acción preferida desde el punto de vista de oportunidades de inversión. Le siguen la acción preferencial y ordinaria de Bancolombia y también la ordinaria del Grupo Argos y finalmente la acción de Ecopetrol.
Doctor Mejía, usted ha mencionado en varias oportunidades y ya saliéndonos un poquitico de la encuesta, estos son como los resultados más importantes, ha hablado sobre los anuncios del nuevo gobierno. ¿Qué le han parecido? ¿Cree que se ha moderado el gobierno frente a las propuestas de campaña? ¿Cómo ve el panorama económico usted? Pues mire, yo diría dos cosas. Lo primero, los anuncios desde el punto de vista de las designaciones han sido bastante positivos. Yo creo que especialmente la designación de José Antonio Campo como ministro de Hacienda da una tranquilidad muy importante. No era el economista, digamos, que era cercano a lo que era el pacto histórico, venía de la campaña de Sergio Fajardo, lo que muestra justamente una moderación por parte del presidente electo en términos de lo que serán seguramente esas políticas económicas. Y en general yo creo que las designaciones han sido bastante positivas. Tal vez pedirle un poquito más de cautela a los funcionarios frente a los anuncios que han venido haciendo. Yo creo que hay que manejar con un poquito más de estrategia lo que serán justamente esos lineamientos en materia tributaria y económica en general. Ojalá primero se hagan unos acuerdos al interior del gobierno, luego también se dialogue de manera muy amplia con la sociedad civil, con el Congreso de la República, que al final de cuentas es el que define la política tributaria, y también, por supuesto, a la par, una estrategia de comunicación para evitar desgastar a un gobierno que ni siquiera se ha posesionado. Así que me parecen muy buenos los nombramientos, pero ojalá se ordene un poquito la discusión para poder tener señales más claras y precisas una vez el presidente electo ya tenga su posesión. Pero doctor Mejía, ¿se refiere usted al tema puntual, por ejemplo, aunque ha ocurrido en otros campos con la llegada de este gobierno, el tema puntual de los impuestos a las bebidas azucaradas? Porque primero dijeron que sí, después que no y otra vez que sí, y ahí están entre los mismos funcionarios del gobierno aparentemente con contradicciones. Totalmente, Víctor. Yo creo que eso no es sano desde el punto de vista de los mensajes de política económica y tributaria. Yo creo que falta de nuevo una sentada al interior del gobierno para definir las inquietudes, las propuestas que han venido lanzando los diferentes funcionarios designados, que son todas interesantes y merecen, por supuesto, el debate, pero ojalá una vez se pongan de acuerdo puedan decirle a la opinión pública cuáles van a ser los elementos fundamentales de esa reforma tributaria, que indudablemente estamos muy complacidos que tanto el presidente electo como el ministro de Hacienda designado pues ven como absolutamente necesaria, tal y cual como usted y yo lo hemos venido conversando ya desde hace varias veces, Víctor, en materia fiscal. Y creo que van a coger muchos de los planteamientos de Fedesarrollo, por eso seguiremos hablando, doctor Mejía, en la medida en que se conozca ya el texto definitivo, pues para no especular sobre uno y otro anuncio. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Pues ojalá así sea, Víctor. Estaremos en contacto. Un saludo muy especial para todos. Feliz noche. Hablando de las proyecciones que tienen ahora los analistas consultados por este Centro de Pensamiento Económico. En más información, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, decidió explicar las razones que tuvo para no aceptar la propuesta de permanecer en su cargo en el nuevo gobierno. Lo que conoció en el empalme y la forma como recibió los mensajes del presidente electo, Gustavo Petro, están entre los motivos para esta decisión. Sol Suárez habló con él. Lo primero que asegura hoy el saliente director del DANE es que sí quería permanecer en el cargo. Tengo que confesar que yo sí estaba ilusionado con la posibilidad de continuar. Sin embargo, dice que lo que vio en el proceso de empalme lo hizo pensar en esa decisión. Me pareció muy difícil, siendo yo un director del DANE como lo he venido haciendo, e ignorando o simplemente subiendo el vidrio, e ignorando que en el IGAC, donde yo soy el presidente del Consejo Directivo, va a haber una cantidad de cambios que estarían en reversa o en contraposición a los ajustes que nosotros hemos planteado. Entre esas preocupaciones de Oviedo están las críticas y reservas al catastro multipropósito, donde hoy el director del DANE lideró unos ajustes institucionales, una situación a la que sumó la forma como le hacían llegar los mensajes del presidente electo. Me llega un mensaje de Daniel Rojas, el coordinador del proceso de empalme, pues que suspenda esa decisión alrededor del patrimonio autónomo hasta que el presidente tome una decisión. Entonces, yo la verdad me confundí porque yo dije, si el presidente quiere y él sabe que va a haber cambios en el modelo de catastro, pues yo hubiera dicho, una conversada hubiera sido interesante. Otro punto para el director del DANE es que no obtuvo respuesta positiva a los requerimientos que hizo para la entidad. Para fortalecimiento tecnológico, que hemos estimado en aproximadamente 42.000 millones de pesos. También encontró rechazo en algunos sectores como los indígenas. Sí, porque ellos consideraban que yo era una persona muy cerrada, muy apática,
que solo discutía sobre lo técnico, pero que no quería reconocer cuál era el impacto social de mis decisiones. Estos y otros temas surgidos durante el empalme fueron los que al final motivaron a Oviedo para no permanecer en el cargo. 10 veces Recordemos que fue el propio presidente electo Gustavo Petro quien manifestó que le gustaría que el doctor Oviedo ojalá permaneciera en este cargo, permaneciera en la dirección del DANE. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que el ministro de Hacienda entregó hoy noticias desde Panamá sobre el Banco CAF. Ya les contamos de qué se trata. Regresamos a Signo Pesos. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, participó ayer y hoy en una asamblea del directorio del Banco de Desarrollo CAF en Panamá. Desde allí envió estas noticias sobre lo acordado porque se anuncia una capitalización multimillonaria para esta entidad. Veamos. Acabamos de terminar la participación como miembros del directorio del Banco CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y es muy importante hoy contarle a todos los latinoamericanos y a los colombianos que hoy Colombia formalmente firma, así como los demás países miembros de la CAF, la capitalización de esta entidad para los próximos 10 años. Se trata de $7.000 millones en capitalización para esta entidad. Esto significan recursos nuevos que van a permitir la financiación de programas y proyectos muy importantes para toda la región y para Colombia. En particular, y muy especialmente, proyectos verdes relacionados con la sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental en nuestros países. Este es un paso sustantivo para CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en su perspectiva de mediano y de largo plazo, y muy importante para países que, como Colombia, hoy son protagonistas de esta entidad. El aporte de Colombia como accionista de CAF para esta capitalización ascenderá a unos $800 millones aproximadamente durante esos 10 años. Y hablando de entidades crediticias, Bancoldex acaba de revelar su balance de gestión durante este cuatrienio. Por eso quiero saludar a esta hora al vicepresidente comercial de esta compañía, de esta entidad, doctor Juan Diego Jaramillo. Doctor Jaramillo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Doctor Jaramillo, sabe que mucha gente se pregunta cuál es la función de Bancoldex, que se mueve en el sistema financiero, que otorga créditos, pero a veces no la conocemos muy bien. Pues buenísimo tener este canal y este medio para multiplicar el mensaje, Víctor. Bancoldex es uno de los 4 bancos de desarrollo del país. Estamos básicamente centrados en el tejido empresarial colombiano, en una estructura regional bastante importante. Eso quiere decir que estamos en todo el país, con una atención focalizada en 5 ciudades y en 5 ciudades sedes y 14 ciudades no sedes en todo el territorio colombiano. Y básicamente nos encargamos de hacer crédito durante 30 años, cumplió el año pasado 30 años Bancoldex, lo hicimos como un banco exclusivamente de segundo piso, y a partir de 2020 comenzamos con la fusión de Arco a prestar también de manera directa a las pymes del país, que es donde está el core del negocio de Bancoldex. Ah, entiendo. Es decir, y para salir de una duda, yo como Víctor, yo no puedo ir a Bancoldex a que me den una tarjeta de crédito, no sé, o un crédito para una vivienda. No, señor. Nosotros nos centramos en el crédito productivo, y es básicamente el crédito empresarial. Entonces, pues no tenemos cuentas de ahorro personales, no tenemos cajeros automáticos, no tenemos créditos hipotecarios, se le prestas a las empresas y a través de una red de microfinanzas le llegamos al empresario, persona natural de micronegocios en todo el país, pero a través de nuestros aliados financieros como Banco de Segundo Piso. Banco de segundo piso. Eso quiere decir que ustedes irrigan los recursos, pero el empresario no tiene que ir directamente donde ustedes a pedir ese préstamo, ¿o cómo funciona? Exactamente. Nosotros tenemos una red de aliados financieros, son 2 tipos de aliados, los bancos tradicionales, donde pues a través de cualquier banco el empresario se acerca y puede buscar un crédito que tenga el fondeo de Bancoldex, y también lo hacemos a través de la red de microfinancieras, que tenemos cerca de 100 microfinancieras, donde ellos lo que hacen es que irrigan a través de sus entidades y sus oficinas bancarias
crédito a los empresarios o a los microempresarios, dependiendo del foco en el que se encuentre el empresario. Ahora, si yo soy un empresario y voy a un banco comercial cualquiera, que me imagino que esos son los bancos de primer piso, y digo yo quiero un préstamo, pero que venga de Bancoldex, ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio de recibir ese préstamo desde Bancoldex frente al préstamo que me da el banco comercial con sus propios recursos o por sus captaciones? Pues el principal beneficio que tiene es que nosotros centramos nuestra oferta en un tema de plazo, es decir, tenemos plazos que pueden ir incluso hasta los 12, 15 años, dependiendo de las líneas que tengamos. Hay líneas tradicionales, hay líneas especiales que funcionan dependiendo de ciertos ciclos, y ahí es cuando cuando funcionamos como Banco de Desarrollo. Pero realmente, para responder la pregunta, el principal beneficio de nosotros es el plazo. Y después está, dependiendo de la línea, en algunos casos tenemos líneas especiales que lo que hacen es bajar la tasa final del cliente final con el porcentaje que cobra el intermediario. Es decir, nosotros le entregamos al intermediario una línea que tiene un buen plazo y una buena tasa, y el intermediario, con el margen de intermediación, le pone al empresario una mejor oferta en términos de precio y en términos de plazo. Ah, muy interesante saber eso. Es decir, recursos que provengan de Bancoldex, independientemente de que sean a través de un banco comercial, podrían ser más baratos en términos de tasas de interés en algunos casos. Bueno, ahora sí, ¿cuál es el balance de estos últimos 4 años? ¿Cuánto crédito han irrigado a través de esos mecanismos? ¿A cuántas empresas han impactado? Víctor, muchas gracias por la pregunta. Súper entusiasmados de contar todo lo que se ha venido haciendo en Bancoldex en los últimos 4 años y cómo el banco realmente ha funcionado como un banco de desarrollo. En los últimos 4 años desembolsamos cerca de 22 billones de pesos. Doctor Jaramillo, creo que se cortó la comunicación. Doctor Jaramillo, perdimos la comunicación con el doctor Jaramillo, pero le alcanzamos a escuchar. Irrigaron préstamos por unos 22 billones de pesos. Doctor Jaramillo, ¿me escucha? No, lo perdimos. Irrigaron en estos 4 años al sector empresarial a través de estos mecanismos recursos por unos 22 billones de pesos. En la información que nos suministraron previa a esta entrevista, nos decían que habían impactado a unas 500.000 empresas. Doctor Jaramillo, ¿usted me escucha? Perdón, sí, hubo un problema con la comunicación. Les estaba diciendo que finalmente, muy contentos con el tema, desembolsamos cerca de 22 billones de pesos. Eso, en términos de impacto, significa que atendimos más de 480.000 empresas en los últimos 4 años. Y hay cosas bien bonitas para comentar, Víctor, acá. Lo primero, el 95% de esos desembolsos van a las microempresas, que es bien importante en términos de cómo estamos atendiendo ese tejido empresarial. Lo segundo es cómo el banco funciona en épocas de pandemia. En la pandemia nosotros desembolsamos cerca de 4 billones de pesos que ayudaron a 189.000 empresas, de las cuales también el 95% fueron micronegocios. Y adicionalmente, con este esquema de crédito directo que estamos teniendo desde el 2020, hemos desembolsado cerca de 1 billón de pesos, donde ya impactamos a más de 1.500 empresas, de las cuales 1.000 fueron en épocas de pandemia. Entonces el balance es bastante positivo. Ya si se quiere ver cómo se ha funcionado en temas de mujeres, de discapacidad, de zonas de frontera, pues también el balance es bien positivo. Pero ¿cómo funciona este mecanismo de crédito directo? ¿Ahí sí lo irrigan el recurso o el préstamo ustedes directamente? Sí, nosotros a partir del 2020 absorbimos una compañía del grupo que se llamaba Arco, que era especializada en leasing, y a través de un decreto que sacó el Gobierno Nacional en su momento, se le entregaron recursos destinados a apoyar empresas en la pandemia de manera directa. Y eso nosotros directamente, ya pues como le digo, ya hemos impactado a cerca de 1.500 empresas en estos 2 años. Una última pregunta, doctor Jaramillo. ¿Cuáles cree usted que son los sectores empresariales o los segmentos sociales
que más se han beneficiado por la existencia de Bancoldex, porque en muchas oportunidades inclusive se habló en medio de la pandemia que muchos de estos recursos llegaban a grandes empresarios. No sé si eso sea cierto. No, como le digo, y es bueno aclararlo también, repito, de los 22 billones de pesos que desembolsamos, eso se fueron el 95% se desembolsaron a microempresas. Es decir, que de las 480.000 empresas que nosotros impactamos, cerca de 460.000 eran microempresas. Entonces, pues los sectores más, y hay que partir en dos esa respuesta. Lo primero es que nosotros durante los 4 años hemos atendido en un 65% las empresas dirigidas al capital de trabajo y el 22% a modernización. El otro 13% fue a otros negocios como el tema de internacionalización, unos apoyos en trade y en postembarque, pero lo importante de todo es que la pandemia exigió que los empresarios necesitaran capital de trabajo y eso fue lo que nosotros prioritariamente entregamos en los últimos 4 años. Además, el grupo más importante fue el grupo de comercio, donde nosotros desembolsamos a cerca del 40% al sector comercio y a industrias manufactureras cerca del 15%, con lo cual pues el banco ha tenido una compensación con base en lo que el mercado ha necesitado y lo que ha venido pidiendo el empresariado en el país. Doctor Jaramillo, muchas gracias por estos minutos, por ayudarnos con este balance y también a conocer un poco más sobre Bancoldex. Víctor, muchas gracias por la invitación. Feliz noche. 22 billones de pesos irrigados en los últimos 4 años. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cifras sobre exportaciones e importaciones en nuestro país. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 6.490 millones de dólares y corresponde al déficit en la balanza comercial colombiana con corte a mayo de este 2022. La cifra representa un aumento del 20% frente al mismo periodo del año pasado. Según el DANE, ese déficit surge porque las exportaciones alcanzaron entre enero y mayo un total de aproximadamente 23.000 millones de dólares, pero las importaciones fueron mucho más altas, casi de 30.000 millones de dólares. Ahí se produce ese hueco, ese déficit en el comercio exterior de Colombia. Y a esta hora le quiero dar paso a Juan Fernández, quien llega con noticias empresariales, con noticias muy importantes del mundo de los negocios, de una compañía que nace en Colombia, pero que se extiende en el exterior. Juan, buenas noches. El tema para hoy, bienvenido. Buenas noches, hoy voy a hablarle de negocios relacionados con tecnología y plataformas como la colombiana de logística Mensajeros Urbanos, que está comprando una compañía importante del mismo sector en México llamada Subut, que es la que presta servicios a empresas muy populares en ese país como Farmacias Guadalajara, Liverpool e inclusive a Amazon. Subut, al igual que Mensajeros Urbanos, es especialista en última milla, es decir, la forma, el canal por el cual llegan los productos al destino final, a las puertas de las casas, a las oficinas, en fin. Mientras se hace la transición, la marca Subut seguirá vigente para pasar después a Mensajeros Urbanos. Subit se hizo popular en México por la creación de un sistema de agendamiento de turnos. Desde ahí los clientes pues, pueden autogestionar la cantidad de horas, vehículos y lugares donde se necesita un servicio. Al final, conectar personas con necesidades logísticas y conductores de diferentes tipos de vehículos, que es el modelo al final de Mensajeros Urbanos. Juan, muy interesante, pero ¿cuál es esa historia de Mensajeros Urbanos y cuándo llegó esta empresa a México? Mensajeros Urbanos llegó a México en 2019, muy enfocado en la logística de entrega de pedidos de tiendas de conveniencia y farmacias. Ya había empezado también a levantar capital, a la fecha más de 3 millones de dólares y opera ya en más de 5 ciudades de ese país. Mensajeros Urbanos debe tener más de 50.000 aliados, inclusive algunos más activos, donde opera. Y en México, a su plataforma, hay más de 21.000 mensajeros independientes conectados. Mensajeros Urbanos fue ideado por Rafael Socarrás y Juan David Vizcaya y Santiago Pineda y empezó a tomar fuerza en 2013 cuando la aceleradora de empresas Guaira de Telefónica la impulsó. Su gancho ha sido el de ofrecer un modelo de bajo demanda y así pues las empresas pasan del modelo de costo fijo a un esquema de costo variable, lo que puede significar reducción de costos logísticos. Su red consta de bicicletas, motos, automóviles, en fin, como camiones y también pues otro tipo de vehículos. Y esta pues es la movida de hoy sobre logística, tecnología y esta adquisición de Mensajeros Urbanos en México.
Muchas gracias, Juan. Lo esperamos ya el próximo jueves con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Ya les contábamos, dólar 5 jornadas consecutivas bajando. Tasa representativa del mercado para mañana y para el jueves, 4.303 pesos con 34 centavos. Hoy cayó un poquitico más de 12 pesos el dólar. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, subió cerca de un 1%. Se ubicó por encima de los $107 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.227.000 pesos por carga para mañana. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió más de un 1,6%. La acción más valorizada fue la de Construcciones El Cóndor. Es protagonista en las últimas semanas esta acción en la bolsa. Hoy tuvo un incremento cercano al 6%. Y la que más cayó fue la acción preferencial de Cementos Argos con un retroceso del 3,19%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El gobierno reveló estas cifras actualizadas sobre los migrantes venezolanos. En total, hay actualmente 2.477.000 radicados en nuestro país. De estos, el 51% son mujeres y el 49% hombres. El 24% son menores de edad. Además, 110.000 migrantes cuentan ya con un empleo formal e inclusive están cotizando para su pensión. Así, terminamos por hoy. Los esperamos el próximo jueves con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Una feliz noche para todos.